Voy a decir algo que me va a meter en problemas. Una casa propia no es una inversión. Y, si la ves como una, deberías de parar de pensar comprarte una casa, al menos por ahora. Ahí está, lo dije. Estamos acostumbrados y adoctrinados, tal vez, en la comunidad hispana, a que comprarse una casa es haberlo logrado, es el sueño americano, porque si no, le estás pagando la hipoteca al que te la está rentando. En otras palabras, comprarse una casa es la mejor inversión. Y aunque en el pasado puede que esto hubiese sido cierto, hoy por hoy no tanto. Hace 6 meses yo me compré mi primera casa y de corazón les digo que si la cosa hubiese sido un poco distinta, yo no lo hubiese hecho, y más adelante en el video lo voy a explicar de mi situación como tal. Ahora, ya habiendo sido un propietario de una casa por 6 meses, junto con el conocimiento que tengo acerca del mercado actual y de todo el proceso, cómo funciona, las cosas buenas y las cosas malas, creo que le puedo dar una muy buena opinión acerca de por qué razón la casa propia de uno nunca la deberíamos de ver como una inversión, aunque su abuelo, su mamá, el realtor que le quiere vender la casa y todos los demás le digan que sí lo es. Así que hablemos de una vez de por qué no deberíamos de mirar nuestra casa propia como una inversión. Obviamente, si usted quiere comprar una casa para rentarla y los números dan la cuenta, eso es otro tema. Estamos hablando de comprar la casa para uno vivirla. Muchos dicen, como le comenté anteriormente, que si uno renta, le está pagando la hipoteca a el propietario de esa casa, pero ¿saben qué? Cuando uno compra una casa, le está pagando la hipoteca a muchas otras personas también, muchas veces más dinero todavía que el que fuese a rentar. Déjenme ponerle un ejemplo de la vida real con mi casa para que usted me diga si esto le parece una buena inversión de dinero. Mi casa actualmente está evaluada alrededor de los $550,000 y este no es el precio que yo pagué, por cierto. Esto es lo que vale en el mercado hoy si yo la fuese a comprar. Junto con eso, si yo la fuese a comprar en el día de hoy, los intereses que me estuviesen cobrando son de 7%, 8%, digamos para el ejemplo. Esto lo que significa es que mi hipoteca, solamente el principal y el interés, se quedaría alrededor de $3,000 al mes, de los cuales 2,650 son intereses, o sea que ese dinero de una va a pagarle la hipoteca al prestamista o el banco que me está dando el préstamo, y solamente 350 es lo que yo pago hacia mi propia hipoteca. Y a ver, obviamente ese no es el único costo al tener una casa, hay que pagar muchas otras cosas, como por ejemplo seguros de propiedad e impuestos, que en mi caso son $1,000 al mes. Bueno, $910 para ser exactos. Además, yo tengo que pagar la asociación, que aquí son $135, junto con que, aunque sí esta casa es nueva y no debería tener ninguna especie de problema en cuanto a mantenimiento, el otro día se me rompió el aire acondicionado, algo que no estaba cubierto por la garantía, y tuve que pagar $150 de mi propio bolsillo. O sea que, basado en lo que se dice desde un punto de vista de los promedios, la casa promedio va a necesitar alrededor de $3,000 al año en mantenimiento. O sea que esto iguala a unos $250 al mes. O sea que si yo fuese a comprarme esta casa con los precios de hoy y el interés de hoy, una vez más, yo estuviese pagando casi $4,000 al mes, incluyendo ese gasto de mantenimiento, por cierto, a la hipoteca de otras personas. Le estuviese pagando cierta parte de ese dinero a la hipoteca del prestamista, cierta parte de ese dinero a la hipoteca del que viene a arreglarme el aire acondicionado, cierta parte de la hipoteca de la compañía de seguro, de la que maneja la asociación, y cierta parte al gobierno. Todo esto, y ni siquiera voy a incluir el hecho de que cuando uno se compra una casa, uno tiende a invertir más en la misma, pintar las paredes de este color, comprarle muebles más bonitos, ponerla más bonita en cuanto a decoración porque es suya, la quiere cuidar, hacerle una renovación al patio o lo que sea. Y ni siquiera voy a incluir todo esto porque, aunque es un gasto muy real, un gasto que muchas personas sí hacen, más en una casa que es propia que en una casa rentada, igual no me hace falta ni siquiera calcular esto para probar mi punto. Esto es porque esos $4,000 que yo voy a estar pagando todos los meses hacia la hipoteca de otra gente son $500 más que lo que yo pagase de renta por una casa idéntica a la mía. O sea que todos los meses yo me estuviese ahorrando alrededor de $500 y no tuviese que preocuparme por nada. Si se rompe algo, no es mi problema. Si hay un problema con la asociación, no es mi problema. Si me suben el seguro, si me suben los impuestos, si me sube la asociación, no es mi problema. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando queremos comprar una casa como inversión. Ahora, sé que varias personas me van a decir, pero Jorge, el precio de las casas siempre sube, ahí es donde está tu ganancia. Y aunque sí, en un largo periodo de tiempo el precio de las casas ha tendido a subir, si nos recordamos, por ejemplo, de aquellas personas que compraron casa en el 2006, 2007, estas no recuperaron su dinero, su valor en la casa prácticamente, hasta 7 años después. O sea, se pasaron 7 años pagando una hipoteca, si es que la mantuvieron y no se fueron en quiebra porque no la podían pagar y demás. Pero bueno, suponiendo que la mantuvieron, se pasaron 7 años para recuperar el valor perdido. O sea, que si en el 2006 usted tuviese comprado una casa que no se podía permitir, que estaba un poquitico apretado, que no podía pagar cómodamente, pero se la compró porque su mamá, su papá o el realtor le dijo que era una buena inversión, usted terminó quedándose sin casa probablemente
y perdiendo un montón de dinero. Y a ver, no solamente tenemos que ir a la gran recesión del 2008, en el periodo de 1915 al 2015, o sea, estamos hablando de un largo periodo de tiempo, el crecimiento promedio del precio de las casas en los Estados Unidos fue de 0.6%. O sea que aunque sí, últimamente hemos estado viendo un muy buen crecimiento, 4 u 8% creo que hemos visto, y obviamente de 2020 para acá ha sido una locura, normalmente no se tiende a ver tanto crecimiento en el precio de las casas comparado con otras inversiones, lo cual nos lleva a lo otro que no ayuda mucho a ver la compra de una casa propia como una inversión, que es el costo de oportunidad. No solo tenemos que pagar más, sobre todo en los primeros años de la hipoteca para comprarnos una casa comparado con rentarla, sino que también tenemos que dar muchos costos iniciales que no se van a ninguna parte, no los vemos, no nos generan nada. Por ejemplo, alrededor de 3 a 6% del valor del préstamo de una casa se va hacia los costos de cierre. Si usted se compra una casa de $400,000, estos son $15,000 que van una vez más hacia el prestamista y está pagando su hipoteca por un par de meses. Junto con eso, si en esta casa usted dio 5% de down payment, ese dinero no le está pagando la hipoteca a nadie, si es suyo entre comillas, pero ese dinero no le genera absolutamente nada de retorno a usted porque la casa va a apreciar, no importa si pone 3.5, 5%, 20% o 100% de down payment. O sea que tomando en cuenta este ejemplo, para usted poder adquirir esta casa, usted dio $35,000 de entrada entre el down payment una vez más y esos costos de cierre. Ahora, si asumimos una tasa de crecimiento de 0.6%, que una vez más fue esa tasa de crecimiento promedio que vimos desde el 1915 hasta el 2015, esto significa que en el primer año su casa va a ir de valer $400,000 a $402,400. O sea, alrededor de 7% de retorno anualizado comparado con el dinero que usted puso, esos $35,000. 7% no está nada mal. Ahora, recuerde que en el transcurso del año usted pagó mucho más en intereses, en impuestos, en asociación, en mantenimiento y demás, lo cual hace que esos $2,400 que le hizo su casa se esfumen. Y no solo eso, honestamente puede que esté en negativo, puede que esté en rojo, aún sin contar la inflación. Mientras que si esos $35,000 que usted tenía ahorrados los ponía en algo como la bolsa de valores, generando 7% al año, el mismo retorno, junto con que como la renta le salía más barata que comprar, ese dinero extra iba directamente hacia las inversiones, usted iba a terminar el año considerablemente mejor. Inclusive si asumimos 5% de intereses generados en una cuenta de ahorros de alto interés o en un broker que es cero de riesgo, usted terminaría con $1,750 como mínimo de ganancia. Junto con eso, si añadimos depósitos extra todos los meses y si añadimos que ese dinero lo puso en la bolsa y tuvo un buen año, 7, 10, 12%, una vez más, el costo de oportunidad de ese down payment que ponemos, de ese costo de cierre, es altísimo. Ahora, diciendo todo esto, creo que les he mostrado más o menos por qué yo creo que comprarse una casa para vivirla, sobre todo ahora con los altísimos intereses, no es una buena inversión. ¿Significa esto que es una mala decisión? Bueno, ahora les voy a decir, pero antes, ya que hemos hablado acerca de generar 5% de intereses en nuestro dinero, junto con invertir en la bolsa o algo por el estilo, esto nos llevaría a hablar acerca del sponsor de este video, Momo. Momo es una excelente aplicación que le permite invertir en la bolsa de valores libre de comisiones, junto con que ofrece un montón de herramientas de análisis técnico y fundamental a sus inversores. Actualmente, Momo está pagando 5.1% de interés en el dinero que usted tenga parado sin invertir, junto con que recientemente anunciaron que van a ofrecer el servicio de comprar y vender fracciones de acciones. O sea que si usted no tiene suficiente para comprar una acción de Nvidia o de Meta o algo así, usted puede comprar una fracción de la misma equivalente a la cantidad de dinero que usted tenga. Esta es una herramienta increíble que hace la inversión mucho más asequible para todos porque podemos comprar las compañías que nos gustan a pesar de que no tengamos el capital. Así que aplausos a Momo por ofrecer esta herramienta también. Si usted estaría interesado en probar Momo para invertir en la bolsa libre de comisiones, para poder comprar fracciones de acciones, todas las herramientas de análisis que ofrecen y la oportunidad de generar ese 5.1% de intereses en el dinero que tenga sin hacer nada, en la descripción le dejé mi enlace de referido donde tras abrirse una cuenta a través del mismo y depositar $100 le van a estar regalando un trocito de las acciones Magnificent 7. Una vez más, gracias a Momo por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad, pero ya que hemos hablado acerca de por qué razón yo creo que comprar una casa para vivirla no es la mejor inversión, hablemos acerca de cuándo puede ser una buena decisión. Creo que estamos de acuerdo todos que necesitamos siempre un lugar para vivir, así sea comprando la casa o rentando la misma. Y cuando tenemos en cuenta que la inflación obviamente afecta a las rentas y que el precio de las mismas constantemente va a estar subiendo, aquí eventualmente si hace las cosas bien,
puede que tenga sentido comprarse una casa. Esto es porque aunque una compra de la casa al principio es más cara que rentar, al principio tiene todo ese costo de oportunidad comparado con rentar, junto con otras cosas que ni siquiera le mencioné, la falta de liquidez, la falta de diversificación y mucho más. Una vez que usted ha vivido en esa casa por un tiempo, debido a que los intereses en la mayoría de hipotecas son fijos y que ya usted va a haber abonado una buena cantidad de dinero a esa casa, eventualmente va a ser más barato pagar una hipoteca que pagar la renta, ya que las rentas constantemente van a subir. Sí, es cierto que la parte de, por ejemplo, los seguros, los impuestos y el HOA puede subir también, pero es una parte mucho más pequeña que va a verse afectada con esa inflación, mientras que la renta como tal en general va a subir. En otras palabras, aunque sí comprarse una casa es más caro, cuesta más al mes y tiene muchos gastos escondidos y demás que no se tiende a hablar mucho de ellos, igual, eventualmente, si usted vive en esa casa por suficiente tiempo, va a haber un punto donde llegamos a un equilibrio, donde si en vez de comprar usted hubiese rentado, ya hubiese pagado la misma cantidad de dinero. Y lo que pasa con la compra de la casa, obviamente, es que de ese punto en adelante todo es ganancia, y una vez que la termine de pagar, de aquí a 10, 15, 20, 30 años, lo que sea que usted ponga en su hipoteca, el costo mensual de vida suyo va a desplomarse tras la compra de la casa. ¿Es esto una inversión? No, yo lo veo como una manera de prepagar por ciertos costos por un tiempo y después ver cierto beneficio. Es como decir, comprarse un carro y mantenerlo por un largo periodo de tiempo en vez de cambiarlo. Usted no está invirtiendo al ahorrarse este dinero una vez que lo paga en su totalidad, sino que al mantener el carro está ahorrando muchísimo dinero. Ahora, lo que pasa es que muchas personas se quedan trabadas en eso. O Jorge dijo, o no sé quién dijo, que eventualmente una casa se vuelve más barata comprarla que rentarla, pero se olvidan del hecho del eventualmente. Piensan que eso significa hoy por hoy. En la mayoría de casos, usted va a tener que vivir 10 o 15 años como mínimo en su casa para poder llegar a ese punto de equilibrio donde realmente sí tiene más sentido comprar la casa que rentarla. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no hacen esto. La mayoría de las personas viven en una casa por 5, 7, 8 años, la venden y se compran otra. Y aunque sí puede que le hayan sacado un poquitico de ganancia a esa casa porque ha subido de valor o lo que sea, primero que todo tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las personas cuando se compra una nueva casa es porque es una casa más grande, más bonita, más nueva, lo que sea. O sea que van a estar pagando mucho más y comiéndose prácticamente toda esa ganancia. Todo esto sin contar el hecho de que normalmente en el 99% de las hipotecas los primeros 10 años son prácticamente todo hacia pagar intereses y el resto después es que comenzamos a ver esa ganancia en cuanto a los pagos de equity. Pero si usted se muda en los primeros 5 o 7 años y comienza desde cero en otra casa, tenemos el mismo problema. Va a pasarse los primeros 5 o 7 años pagando esa cantidad más elevada de intereses. Todo esto asumiendo que le fue bien con la compra de la casa y que su casa ganó en valor y que la pudo pagar. ¿Qué pasa con aquellas personas que se vieron forzadas por la sociedad, por sus amigos, por el realtor a comprar ahora, a apretarse para comprar una casa que no se podían permitir? Pasa algo en la economía, pierden la casa, pierden la ganancia y tienen que regresar a rentar y después volver a hacer todo el proceso de comprarse una casa de nuevo, dar todo ese down payment, todo ese costo de oportunidad, los primeros 7 años pagando intereses altos. ¿Qué queda para esas personas? Así que si usted se quiere comprar una casa y su sueño es comprarse una casa, no el sueño de sus padres, no el sueño de su abuela, no el sueño del realtor que le quiere comprar la casa para él pagar su hipoteca, no, si su sueño es llegar a comprarse una casa, usted tiene que decir estoy de acuerdo a estas 3 preguntas. Número 1, usted puede pagar esta casa cómodamente. ¿Está de acuerdo? Sí o no. Por cierto, tenga en cuenta que con esto no me refiero a que usted hace $3,000 al mes y la hipoteca son $2,700. No, estamos hablando de poder pagarla cómodamente. Esto normalmente significa que la hipoteca no represente más del 30% de sus ingresos. Si representa 35 o 40 o 50, cuidado. Junto con eso, para poder pagar una casa cómodamente, obviamente tenemos que tener ahorros. No solo para el down payment, no estoy diciendo poner todos sus ahorros en el down payment de una casa, no. Estamos hablando del down payment, sea lo que quiera dar, 3.5, 5, 10 o 20, lo que sea, más un fondo de emergencia que usted no toca y más otras inversiones. Porque una de las cosas que tenemos que entender, una vez más, es que la compra de la casa propia no es una inversión. O sea que no podemos quitar toda la diversificación que tenemos y concentrar todo nuestro patrimonio en un solo activo que depende de cómo se mueva una sola ciudad. Por ejemplo, si yo tuviese todo mi patrimonio atado a esta casa y Miami pasado mañana se inunda, perdí todo mi dinero. O sea que para usted poder decir estoy de acuerdo a que puede comprar la casa cómodamente, no solo va a tener que tener unos buenos ingresos o quedarse con una buena hipoteca mensual que represente menos de 30% de sus ingresos, sino que además del ahorro para el down payment va a tener que tener ciertos ahorros de fondo de emergencia y otras
otras inversiones más arriba para no estar muy concentrado en un solo lugar. Ahora, la segunda cosa a la que le tiene que decir que está de acuerdo es que va a vivir en esta casa por los próximos 10 a 15 años como mínimo. Aunque a ver, puedo hacer la excepción si usted lo que quiere hacer es vivir en la casa por un par de años, irse y después rentarla. Así que cambiemos esto. ¿Está de acuerdo, sí o no, a que no va a vender esta casa en los próximos 10 a 15 años? Junto con eso, si de aquí a 5 o 10 años usted decide refinanciar la misma, no saque otro préstamo más de 30 años, porque entonces significa que usted va a estar pagando la casa por 30 años más. Y comenzamos de nuevo el mismo problema. En los primeros años va a pagar más intereses, tiene que hacer costos de cierre para el refinanciamiento también. O sea que si la va a refinanciar, va a ser para recortar el término de la hipoteca, no para extenderlo 30 años más. Y ya, lo tercero a lo que le tiene que decir que está de acuerdo es que usted no ve esta casa como una inversión. En otras palabras, no le importa si el precio de la misma sube o si el precio de la misma baja. Usted quiere vivir en esta casa, disfrutar de lo que la misma ofrece, construir un hogar, construir una familia, personalizar la misma, cuidarla, lo que sea, porque usted haya el valor en tener algo que es suyo. No necesariamente lo que le importa de la compra de la casa es cuánto dinero le va a sacar pasado mañana, sino cuánto valor sentimental o tranquilidad le va a sacar a la misma. Muchas personas les gusta comprarse casa para quitarse de encima al propietario que tenían en la renta anterior, y esto es una cosa válida. Si los números tienen sentido y dijo estoy de acuerdo a las otras dos cosas y está de acuerdo a esta tercera también, pues adelante. Usted puede comprarse una casa, no importa si las casas están arriba, si están abajo, si están a un lado, están al otro, porque usted no la está comprando como inversión, usted la está comprando para vivirla. Y no importa si el mercado sube o baja o se mantiene estable por los próximos 30 años, si usted se mantiene viviendo en esta casa porque le vio todo ese valor y todo lo demás por 10, 15, 20 años, eventualmente va a tener más sentido comprar que rentar. Pero no porque es una buena inversión, sino porque es una manera de nosotros terminar ahorrándonos más dinero en el futuro. Ahora, si alguna de estas ustedes me responde, no, Jorge, no sé, es que mi mamá siempre ha querido que yo me compre una casa, o mi realtor me dijo que finalmente los intereses bajaron por 0.00001%, o sea que este es el momento para comprar, él dice, o ella dice, ahí en ese caso le recomiendo que frene un poquitico. No le digo que no se la compre porque cada cual es libre de hacer lo que quiera con su vida y con su dinero. Aquí no le estoy dando ninguna especie de consejo profesional ni nada porque no sé su situación. Aquí lo que estoy diciendo es que frenen, paren, no se dejen llevar por lo que hemos sido adoctrinados a pensar, a lo que nos han condicionado y preparado nuestros cerebros para pensar. Pare, trate de mirar un poquitico más allá, mire a ver si realmente vale la pena, corra los números, compare lo que usted va a estar pagando en costos mensuales de hipoteca, o sea, dinero que no va hacia su principal, compárelo con la renta. ¿Cómo le sale esto? ¿Vale la pena hacer todo ese down payment, hacer todo ese costo de pagar todo ese costo de cierre y demás para esa casa comparado con rentarla e invertir la diferencia? Mire a ver, ¿por cuánto tiempo quiere vivir en esa casa? ¿Se ve viviendo en ella por 10, 15 años, sí o no? ¿Qué va a hacer si el día de mañana se encuentra un trabajo en otro lugar? ¿La va a vender? ¿La va a rentar? ¿Qué va a hacer? Todas estas cosas la tiene que pensar y eso es lo que yo quiero hacer con este video, hacer que las personas pausen y miren un poquitico más allá y no vayan directamente a, todo el mundo piensa en comprarse una casa, bueno, voy a comprarme una casa, porque ahí es donde se cometen errores, ahí es donde nos metemos en casas que nos cuestan mucho más dinero, no nos sobra dinero para invertir, no nos sobra dinero para ahorrar, no nos sobra dinero para divertirnos inclusive, y estamos atados a una casa, esclavizados por una casa. Hay muchas personas que desgraciadamente están así, todo porque, mi mamá me dijo que era una buena decisión. Ahora, puede que muchos se pregunten, sobre todo si me han estado siguiendo por un tiempo o si le prestaron atención al principio del video, Jorge, si tú nos dices todo esto, entonces ¿por qué carajo tú te compraste tu casa? Y bueno, como les he comentado, mi caso es bastante único. Yo puse la reservación para esta casa en el 2021, lo que significa que hoy por hoy ya yo le voy ganando entre 50 y 100 mil dólares de equity. Si fuese a vender esta casa, obviamente, pero yo no lo voy a hacer. Mi plan desde que me compré esta casa, técnicamente en el 2021, fue vivir en la misma por un tiempo hasta que fuese necesario. Si son 10, 15 años, está bien, estoy contento viviendo en esta casa por 10, 15 años, pero si no, y me quiero mudar, yo no la iba a vender de todas maneras. Mi punto siempre fue rentarla, porque en aquel momento yo saqué las cuentas y basado en lo que se iba a quedar mi hipoteca en aquel entonces, si la rentaba me iba a dar un buen flujo de caja. Ahora, esos fueron los números del 2021. Hoy por hoy, además de estarle ganando casi 100 mil dólares, entre 50 y 100 mil, como lo querramos ver, la realidad es que si yo fuese a rentar esta casa ahora, me estuviese dando un bastante buen flujo de caja y obviamente esto mejoraría con el pasar de los años mientras más yo pague esa hipoteca. Hoy por hoy los costos que yo estoy haciendo todos los meses que van hacia pagar la hipoteca a otra gente, o sea, intereses, los impuestos, HOA y seguros, son alrededor de $3,150. El resto va hacia el principal. Cuando yo me pongo a buscar rentas parecidas en el área, una casa prácticamente del mismo estilo, la misma cantidad de espacio, pero mucho más viejita, se está rentando por alrededor de $3,100. Junto con eso, casas en mi mismo condominio, nuevecitas de paquete y demás, se están rentando por $3,500. No les muestro
las cosas desde lo, porque tampoco quiero que sepan exactamente dónde vivo, pero créanme que se están vendiendo a este precio. O sea que si yo fuese a querer rentarme hoy por hoy, estuviese pagando como mínimo $3,100 por una casa más viejita, y lo que estoy haciendo en esta casa es pagando $3,150 más o menos por una casa nueva de paquete que es mía, que obviamente voy a empezar a sacarle ese beneficio eventualmente de ahorrarme un poquitico de dinero, junto con que si la fuese a rentar el día de mañana, pues le voy a sacar un muy buen flujo de caja. Ahora, como le comenté, una vez más, ese es mi caso y yo creo que fue bastante único debido a que yo logré asegurar ese precio hace tanto tiempo, pero la mayoría de las personas van a comprar esta casa hoy a los $550,000 que vale, no a los 392 o 416 o lo que sea, al final, después de todo, que yo pagué por la misma porque la reservé antes. Y debido a eso es que yo les dije al principio del video que si hoy por hoy yo me estuviese comprando una casa como esta, yo no lo hiciera. Yo lo que hiciese es simplemente rentar, acumular dinero lo más posible, invertir la diferencia y solamente comprarme una casa cuando tenga sentido desde un punto de vista de inversión, si la quiero rentar o algo así, o si es una casa que yo realmente me veo viviendo en ella por los próximos 10, 15, 20 años, en la casa de mis sueños, y estoy seguro de que no me voy a mudar de ahí. Tal vez el día de mañana, cuando bajen los intereses, el ver una casa como una inversión para saltar de una a otra y demás puede ser bueno, pero hoy por hoy, con los intereses que estamos viendo, tenemos que parar de ver las casas como una inversión, porque realmente no lo son. Basado en los intereses como están hoy por hoy, comprar una casa desgraciadamente es solo un gasto. Lo tenemos que ver como eso, el gasto más grande de nuestras vidas que queremos hacer por los beneficios que nos trae, porque nos sentimos más felices viviendo en la casa, porque somos libres, porque la podemos personalizar como nos dé la gana, junto con que hasta cierto punto en el futuro, si todo va como queremos y las casas no se desploman y las rentas siguen subiendo, lo que sea, pues le vamos a sacar ese beneficio a que cuando la terminemos de pagar o cuando estemos cercanos a terminar de pagarlas, ese dinero que sale hacia otra gente va a ser menor que lo que fuese a salir si pagásemos renta. Pero como le comenté anteriormente al principio del video, el objetivo es olvidar todo eso que nos han metido en la cabeza, obligado prácticamente de que comprar una casa siempre es lo mejor y tienes que comprarte una casa, porque sobre todo hoy puede que no valga la pena. Así que tenemos que sacar los cálculos. Con esto no digo que no se compre una casa. Yo me compré la mía, los números tenían sentido. Usted tiene que hacer sus números y ver si realmente le haya valor. Yo sé que con este video me va a caer un montón de hate y ya lo veo, ya veo los comentarios ya, aunque no haya puesto el video todavía, pero realmente creo que es algo que se tiene que decir, algo que no se habla mucho porque el sistema está estructurado para que las personas sigan comprándose casa a ciegas y apretadas, así pagando 80% de sus ingresos en hipoteca y demás. Así es como está estructurado el sistema y es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero no creo que es la mejor manera de ver las cosas, sobre todo hoy con los intereses. Una vez más, el día de mañana puede que todo esto cambie, pero ya creo que he dicho todo lo que tengo que decir. Me encantaría que ustedes me dejasen saber su opinión acerca de este tema. ¿Qué piensan acerca de la compra de una casa? ¿Es una excelente inversión o no? Déjenme saber su experiencia con esto. ¿Qué piensa acerca de todo lo que he discutido? ¿Estoy loco? ¿No sé lo que estoy hablando? ¿O estoy en lo correcto? Déjenme saber en los comentarios. Denle like, denle dislike, lo que ustedes quieran. Lo que sí les digo es que si les gusta este tipo de contenido acerca de tal vez pensar ciertas maneras de mejorar nuestro manejo del dinero, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, no solo con la compra de una casa, sino con muchas otras cosas como los ahorros, la generación de ingresos, las inversiones y demás, considere suscribirse al canal ya que aquí subimos un montón de videos acerca de todos esos temas. Por cierto, aquí encima les dejo un video hablando acerca de las razones por las cuales la mayoría de las personas se arrepiente de haber comprado su casa, que creo que pega muy bien con este. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.